Casi medio siglo después del controvertido fichaje de Ignacio Izaguirre, en 1940, don Arturo Tuzón quiso hacer una demostración de fuerza cerrando la contratación de otro portero guipuzcoano para el Valencia, en este caso procedente del Real Madrid, José Manuel Ocho Torena. Tras conseguir la permanencia sin excesivas complicaciones en el retorno a primera en la temporada 87-88, el presidente valencianista buscaba que el club subiera un peldaño más y peleara por regresar a competiciones europeas. Para ello, la dirección deportiva recomendó el fichaje de un cancerbero de primer nivel que pudiera aumentar el nivel de competencia con Sempere. El guardameta vasco, que venía de ser campeón de liga en el Bernabéu, pero jugando solo 2 partidos, aceptó encantado la oferta. Su decisión, como a continuación podrán comprobar, fue un tremendo acierto. José Manuel nace en el mismo municipio que Pasieguito, Hernani, a escasos 8 kilómetros de San Sebastián, y crece con el deseo de convertirse en portero de primera división. La prueba es que, en una de sus primeras cartas a los Reyes Magos, quería un regalo muy concreto. El mío es muy de la niñez, o sea, yo creo que era una obsesión el tener un balón de fútbol y un jersey de portero. No me preguntes por qué, porque era una imagen, yo creo que de la televisión, pues no sé, en aquella época Ibar, era una imagen, ¿no? Y me quedé tal vez con esa imagen de un jersey negro y un balón de fútbol, y le di una perra tremenda a mi madre que para que, vamos, los Reyes me pudieran conseguir esa camiseta y ese balón. A diferencia del prototipo de jugador donostiarra forjado en la playa de la Concha, Ocho Torena dibuja sus primeras palomitas sobre una pradera cercana a su casa, un herbazal que en invierno tenía más barro que césped. Yo nací en un pueblo, el mismo pueblo que nació Pasieguito, somos del mismo pueblo y es más, un poquito más al interior y bueno, nosotros sin embargo teníamos allí, pues era más casi una pradera, una zona verde, pues cerca de casa o detrás de las casas donde residíamos, y allí era con los amigos, incluso con la gente del colegio. Una vez acabado el colegio nos citábamos en ese espacio verde, que ya al final muchas veces en invierno no era verde, era más de barro y para disgusto de nuestras madres, y ahí era donde vamos íbamos a jugar, y desde luego esos son los recuerdos más gratos y que más se te quedan en tu memoria. De la pradera al Hernani, con 15 años, sus intervenciones y su sobriedad bajo palos hacen que el Real Madrid se interese por ficharle. El ojeador del equipo blanco en el País Vasco era precisamente un guardameta legendario, mundialista en Chile en 1962 y campeón de Europa en Chamartín, José Araquistain. Bueno, fue a raíz de que estaba allí Araquistain, que fue portero del Real Madrid como ojeador de la zona, y fue el que me recomendó que fuéramos a probar, que yo fui incluso con Garmendia, que un portero que jugó muchísimos años en el Eibar, y bueno, jugábamos en el mismo equipo del pueblo, como te he dicho, de Hernani, y nos recomendó a los dos. Él era un poquito más mayor que yo, fuimos, hicimos varias pruebas, Madrid nos quería firmar a los dos, él al final por motivos familiares se quedó, y yo acepté ir, y bueno, pues en esos momentos, previa conversación económica al club, pues bueno, creo que es exactamente tal como se firme por el Madrid. Para comprometerse con la entidad madridista, José Manuel, que apenas era un adolescente, tiene que persuadir primero a sus padres, reticentes a la idea de dejarle salir tan joven de casa. Fue una decisión más personal y un poco la tabar a mis padres. Mis padres eran reticentes a dejarme, pero bueno, les dije, dejarme ir un año, probamos, y solo os pido un año, solo me debí de poner muy pesado, y fue por eso, ¿no? Que al final también les dije que iba a estudiar, que bueno, pues que un poco convences, y bueno, pues la verdad que yo creo que también era bastante maduro para esa edad, para esos 15 años, y bueno, fue una aventura. Desde luego ahora lo miro con tiempo pasado, y la verdad que fue, yo creo que más bien una aventura un poco locura, ¿no? El año de prueba fueron 12 temporadas. Tras pasar por categoría juvenil y el Castilla, en el que comparte posición con Agustín, debuta en primera la jornada de huelga en abril de 1962. El Real Madrid gana 1-2 en Castalia y Ocho Torena comparte 11 titular con jugadores como Salguero o Michel. Después de esa aparición puntual, regresa al filial blanco, con el que es campeón de segunda la temporada 83-84. Al año siguiente, sube de forma definitiva al primer equipo y disputa 23 partidos en primera a las órdenes de Luis Molovny para contribuir al título de Liga Madridista. A pesar del éxito y de su notable rendimiento individual, el club realiza
Un fichaje que le cierra las puertas de la titularidad. Lo cuenta José Manuel. Era una competencia muy grande. Bueno, pues el estar en un equipo grande, evidentemente, pues siempre están los mejores jugadores, ¿no? Y en este caso había grandes porteros. Habían coincidido incluso con la finalización de García Remón y Miguel Ángel, que fueron, dos leyendas del Real Madrid. Y bueno, pues ya coincides pues con Agustín, con Bullo. El club fichó a Bullo, que venía de hacer grandes temporadas en el Sevilla, y bueno, estuve, me parece que un par de años más, y al final, pues ya por la edad que tienes también, un poco por esa necesidad de tener que jugar domingo a domingo, pues al final dije, bueno, pues aquí las puertas están un poco, como esa competencia es mayor, y decidí cambiar de aires, y fue la propuesta del Valencia, pero bueno, evidentemente, como lo has dicho tú, es como yo creo que también sucedió. Para agilizar las negociaciones entre clubes y sellar el fichaje, aparece en escena un nombre vinculado a un porcentaje altísimo de las operaciones que el Valencia realizó a finales de los 80 y toda la década de los 90, incluso en el siglo XXI. Don Alberto Toldrá, uno de los grandes representantes en la historia del fútbol español. El encargado de ponerle en contacto con Ocho Torena fue un compañero de vestuario en el Real Madrid, como el propio portero nos recuerda. La verdad es que yo no había tenido agente hasta justo ese momento. Apareció Alberto Toldrá, padre, y fue el causante, ¿no? Además fue a través de otros compañeros del equipo que lo tenían, y que me lo presentaron. En concreto fue Maceda, y bueno, pues él había trabajado con él, y fue el que me dijo que bueno, pues que había sido de interés de varios equipos, y que él, digamos, que pensaba que Valencia era una opción muy interesante para mí, y fue la primera propuesta que me hizo. Su temporada de estreno en Mestalla resulta sencillamente insuperable. El equipo, que venía de acabar 14º el año anterior, finaliza la Liga en tercera posición, por delante de Atlético de Madrid y a tan solo 8 puntos del Barça, segundo. Además de conseguir la clasificación para Copa de la UEFA, José Manuel Ocho Torena levanta el trofeo Zamora, que le acredita como el portero menos goleado de la competición. Disputa los 38 encuentros de la temporada, encajando tan solo 25 tantos. El guardameta vasco nos explica las claves de una campaña tan brillante. Éramos un equipo pues con muchísima gente de la casa, y bueno, pues incorporamos, me parece que fueron 3 o 4 jugadores, no sé si fue Lucho Flores, Eloy, Zurdi y yo, me parece que fueron así, si no me equivoco. Y bueno, hicimos una excelente temporada, y en mi caso también, ¿no? O sea, fue la temporada esa soñada que tú deseas hacerla, pues yo creo que fue esa. Defensivamente, con gente y con una defensa, pues no sé, Boro, Giner, Arias, Camarasa, bueno, Quique Flores, bueno, no sé, muy sólidos, con una idea también del entrenador defensiva muy importante, muy trabajada, y que nos dio pues muy buenos resultados el tiempo que estuvo Espárrago, ¿no? Don Arturo Tuzón, así pues, había logrado su objetivo inicial. En menos de 3 años, el Valencia pasaba de jugar en segunda a regresar a las competiciones europeas que tanta gloria habían proporcionado a club y entorno a finales de los 70 y principios de los 80. En la siguiente campaña, la 89-90, un éxito todavía mayor, con Ocho Torena como titular indiscutible, completando 41 partidos oficiales. El equipo, dirigido por el uruguayo Víctor Espárrago, conseguía proclamarse subcampeón de Liga, tan solo por detrás del Real Madrid. Ese verano de 1990, Ochoto iba a obtener el merecido premio a 2 años de altísimo rendimiento en Mestalla. Junto a Zubizarreta y Ablanedo, fue uno de los 3 cancerberos de la selección española en el Mundial de Italia. Fue un gran premio, evidentemente, digamos, acabar esa temporada como se acabó, y tener, pues eso, el premio de ir a una selección y a un mundial, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que bueno, ya Zubi estaba muy consolidado en la selección nacional, y que tenía también la competencia de Ablanedo, yo ya estar entre los 3 elegidos, que también había, pues estaba Bullo, estaba Abel, grandes porteros, y que podía ir cualquiera. Aunque por encima de galardones individuales, subcampeonatos y convocatorias para un mundial, José Manuel destaca el enorme vínculo personal que trabó en aquellos años con compañeros de vestuario como Boro o Sempere. Al final, yo con José Manuel he tenido y mantenemos esa gran amistad, y en su momento una competencia, evidentemente, porque los dos tienes que pelear por el mismo puesto, pero a la vez había también un respeto profesional, una admiración profesional.
sabiendo que en cualquier momento cualquiera de los dos podía jugar y que cualquiera de los dos podía dar un rendimiento muy bueno, y bueno, pues que a una vez le tocaba a uno, otra vez al otro, y evidentemente, ya te digo, que nosotros compartíamos habitación, pues son cosas que muchas veces hoy en día, pues explicárselo a gente joven, pues igual, no sé, lo ven de una forma diferente, que no, igual muchas veces no hay que comparar, pero bueno, ya te digo, tuve la suerte, porque muchas veces es suerte, de tener esa relación, digamos, profesional y a la vez personal, que digamos es con las cosas que te quedas, ¿no? Las cosas que te llevas muchas veces del mundo del fútbol. Ocho Torena, que se marchó de Mestalla en 1992 para colgar los guantes después de pasar por Tenerife, Racing y Logroñés, regresó a la que siempre será su casa para formar parte del cuerpo técnico que encabezaba Rafa Benítez en 2001. Desde entonces es la voz de la conciencia que indica al portero del Valencia, entre otros muchos aspectos, por qué lado va el penalti del rival. Cañizares, Diego Alves o Neto, por indicar algunos ejemplos, crecieron con Ochoto al lado, el niño del jersey negro que quiso ser Iríbar y lo acabó consiguiendo. Cien años, 100 historias. El centenario del Valencia en Radio Valencia Cadena SER. Tienes que sentirlo.